Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones. Ya estamos llegando al final de este trimestre titulado El Gran Conflicto, y esta semana vamos a estudiar como todas las semanas anteriores, una lección muy interesante. Eh, quiero, vamos a orar en este, ahora, no solamente por la lesión, sino por personas que han perdido esta semana. Muchas personas perdieron familiares. Me pareció increíble, pero muchas personas que conozco han perdido sus familiares y alguien que conozco también. Así que vamos a pedir la presencia de Dios y también el consuelo para esas familias. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti agradecidos por la vida, la salud, por tus cuidados, por las bendiciones, muchas de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Pero Señor, gracias por ellas. Te queremos pedir en forma muy especial por estas personas que están de duelo esta semana, que han perdido a sus familiares, Señor. Que tu Santo Espíritu repose sobre ellos, que le dé consuelo, que le dé conformidad, Señor, para pasar esta prueba tan grande que han pasado, Señor. También bendice a cada persona que nos ve, súplele todas sus necesidades. Tú las conoces individualmente, conoces cada una de ellas, Señor, y tú siempre quieres y puedes suplirlas. Ayúdalos, Señor, a ver tu mano obrando en sus vidas durante esta semana y todos los días de tu vida. También te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que dirige esta grabación de principio a fin, que ponga palabra en nuestra boca, Señor, y que también nos ayude a entender aquellas cosas que queremos comprender. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y la lección de esta semana, el conflicto inminente. Y inminente es algo que realmente va a pasar, va a pasar rápido, o sea, y eh, está por pasar, vamos a decir así. Y el versículo para memorizar esta semana no lo podemos memorizar todos, es muy fácil. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y aquí estamos hablando de las diferentes creencias que tienen las personas sobre qué es la llamada marca de la bestia. Hoy vamos a entrar en un tema un poquito controversial y un poquito difícil. Y no sé si por ahí han escuchado un biochip o verichip. Es el tamaño de un grano de arroz. Yo tengo entendido que hay llamas que son más pequeños, que puede implementarse en un paciente. Esto es para que cuando lo escaneen puedan ver el historial médico de ese paciente. Algunos cristianos ven eso como la conspiración para la marca de la bestia o para ejercer control. ¿Cómo lo llaman? Eso tiene un nombre que a veces las cosas me vienen a la mente. El orden mundial, para el orden mundial controlar las mentes, y también están que a veces en los escáneres de los productos en las barras de los productos hay unas claves y muchos terminan en el 666. Algunos dicen que son con estas familias grandes que son los masónicos, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas, estas familias, los Rothschild creo que son los dueños de los bancos. Todas esas cosas, pues toda esa teoría de conspiración, sea lo que nos sean verdad o sea mentira, pues lo ven como esto, como una marca de la bestia, y realmente vamos a ver lo que es esto en realidad. Dice que hay un conflicto que es inminente, que es venidero, y todo tiene que ver es en torno a la adoración. Como dijimos la semana pasada, el enemigo, o creo que la anterior a la pasada, el enemigo lo que ha querido siempre es usurpar el lugar de Dios. Él quiere ser, vemos en Ezequiel, dice que
Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Él no quiere ser parecido a Dios en carácter. Él quiere la adoración de Dios. Él quiere el poder de Dios. Él quiere ser Dios. Eso es totalmente diferente a cuando Dios dice o Jesús dice que debemos ser imitadores de Él. Eso es totalmente diferente. Él no quiere el carácter de Dios. Él quiere la adoración que solamente le pertenece a Dios. Y el conflicto venidero todo tiene que ver con adoración. Y es una adoración que se va a imponer por la fuerza, con presión, es coerción. Entonces, como dije, al final van a haber dos grupos, no va a haber término, no va a haber statu quo o término medio, o se van a decidir por Dios o se van a decidir por el enemigo. Y usted dirá, no vamos a decidir por Dios, pero va a ser algo eh, tan camuflajeado que usted no se va a dar cuenta si no está alerta que está decidiéndose por el enemigo, porque claro, si usted le dice, mire, decídese por Dios, el enemigo, claramente usted se va a decidir por Dios, pero va a ser de una manera tan camuflajeada que solamente las personas que estén preparadas, como dije a una semana anterior, o decía la lección, solamente el que tenga aceite extra en su vasija va a poder entender. Dice que Daniel también 12, no recuerdo el versículo, lo puede encontrar ahí, creo que el 2 o el 3 dice que los entendidos van a poder entender todas esas altimañas que se van a hacer para el enemigo lograr su objetivo. El conflicto final del Apocalipsis. Y el mensaje de Apocalipsis es más que símbolos crípticos, o sea, no son símbolos como que son los símbolos egipcios, lo que se dedican a simbología, bestias extrañas. Esto lo leímos hace unos trimestres donde él decía que no son bestias ni son imágenes raras, sino que esas bestias y esas imágenes raras tienen esos simbolismos que tienen un significado y tienen que ver más con un Dios amoroso, con un Dios de amor. Dice alguien hace años que escuché eso, que decía que el Apocalipsis realmente es una carta de amor de Dios. Es raro verlo de esa manera, pero alguien dice así porque se dice que va a pasar al final de los tiempos. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo, como dijimos hace un momento. El enemigo quería ser parte de Dios, estar en el lugar de Dios, y ahí comenzó un conflicto. Y llegará a su punto culminante, o sea, terminará y todo va a ser siempre en torno a la adoración. Fíjense que cuando Jesús vino a la tierra, el enemigo le hizo tres tentaciones y todo tuvo que ver con quién él era él. Y en una se la dijo claro, adórame, adórame y todos los reinos serán tuyos. Si te postras y me adoras, qué atrevimiento, ¿no? La criatura queriendo la adoración del Creador, pero así es. Apocalipsis 14, 7 al 9. Apocalipsis 14, 7 al 9. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas, y todas las cosas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo, este es el mensaje de los tres ángeles. La lección anterior se llamaba los tres mensajes cósmicos. Se estudió mucho este capítulo 14. Si usted quiere ver, busquen en el canal los títulos y ahí va a estar. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora, ves que adoración a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente y en sus manos. Esto es adoración, tiene que ver con adoración. Dice una marca en la frente y en la mano, eso es simbólico. Con las manos nosotros trabajamos, con la mente esto es símbolo de pensamiento, tiene que ver con lo que hacemos, ni siquiera quiere trabajar es con lo que hacemos y cómo pensamos, cómo razonamos, cómo nos decidimos. Tiene que ver con decisión. Y aquí nos dice que la adoración
la creación, la adoración y la creación están unidas. Apocalipsis 14:7 llama a adorar al Señor de toda la tierra. Y con la teoría de la evolución, ¿qué pasa? Esta es una de las cosas que ha hecho el enemigo para quitar la atención del adorador. Si Dios no es el creador, ya no hay motivo para adorar. Ha tomado el mundo a asalto en los últimos años. El sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. El sábado nos recuerda quiénes somos. Somos hijos de Dios por creación y somos hijos de Dios por redención. Así que bueno, no me voy a adelantar. Dice que por esas razones, porque nos creó y porque nos redimió, Él es digno de nuestra lealtad y de nuestra adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto al sábado. O sea, no es un día, el sábado no es un día, no es porque un día, porque pueden decir, oye, ustedes son unos fanáticos con eso de que el sábado y que el sábado y que el sábado, pero no es lo que es un día, simplemente es lo que significa ese día. Es el significado que tiene ese día. En ese día, ese es el único mandamiento. Es el único mandamiento que dice quién es el creador, tiene el sello eh, de autoridad de Dios como creador y redentor del mundo. Así que eso es lo que sucede. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y como dice, los problemas de los mandamientos están en el cuarto mandamiento realmente. Y Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el sello distintivo. Fíjense que paciencia es un rasgo de carácter y tienen la fe de Jesús. Es otra cosa. No es su fe, sino que ellos tienen la fe que es de Jesús. Mientras que la observancia del falso día de reposo, recuerden que leímos en estas lecciones que esto fue un cambio que hizo el emperador Constantino en una reunión que se hizo para mantener contento a los dos bandos, tanto a los cristianos cuando el imperio, él convirtió al imperio al cristianismo para mantener al bando pagano contento y al cristiano pues cambió, le dio el día que ellos adoraban el sol, le cambió a que adoraran a Jesús en el día sábado. Fue una estrategia. Dice, un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día del sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad. Esto está en el conflicto de los siglos, la página 663. Apocalipsis 14:12 declara que los seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. Es la fe de Jesús, no es la fe, sino la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe profunda que confía aun cuando no puede ver, porque no es tu fe, sino que nosotros nos aferramos a la fe de Jesús, la misma que venció todas las pruebas que él venció aquí en la tierra. El símbolo es un símbolo tan fundamental de Dios como creador que se remonta al mismo Edén. Por tanto, tratar de usurparlo como lo hizo Roma es intentar usurpar la autoridad de Dios. En la parte del lunes, la crisis venidera. La profecía de la marca de la bestia de Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, eso fue lo peor que pasó. El enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto unir
en mayor cantidad de personas posibles. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño, siempre ha sido el engaño, esa es su estrategia, engañar, manipular a las naciones, eso es. Ese es el padre del maquiavelismo. Maquiavelo era un hombre, si quieren búscalo, era un hombre que era el padre de la manipulación, pues Satanás era el padre de Maquiavelo. Cuando el engaño no funciona, recurre a la fuerza por cohesión. En última instancia, está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia, a recibir la marca, está condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel. Ahí comenzó la persecución. Recuerden que Caín mató a Abel porque Abel obedeció a Dios y Caín no. En la envidia, los celos hizo que él se levantara y matara a su propio hermano. Eso fue lo que pasó. Eso mismo va a pasar en los últimos tiempos. Todo el que se decida por Dios va a ser un Abel y el que esté en contra de Dios va a ser un Caín. Aquí dice que se llama la crisis verdadera esta parte del lunes. Lee Juan 16:2. Juan 16:2. Juan 16:2. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que mate pensará que rinde un servicio a Dios. Así va a ser como pasó. Fíjense que en el oscurantismo la gente cuando mataban a los cristianos realmente creían que ellos le estaban rindiendo un servicio a Dios. Va a ser lo mismo que pasará. Mateo 10:22. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente por Cristo perecerán persecución. Así termina. Y Pablo sabía lo que estaba hablando y Pedro también. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os sobrevendido como si alguna cosa extraña os aconteciere. No se sorprenderá. ¿Sabe? Cuando Jesús vino a la tierra, él mismo padeció persecución y él era el perfecto, el Hijo de Dios. Y padeció persecución de los fariseos y de los publicanos. Los romanos fueron que lo mataron, pero fue por intriga de su mismo pueblo. Una vez Jesús fue al templo y leyó las escrituras donde decía que él era el Mesías y la multitud se volvió tan furiosa que lo iba a matar y tuvieron que venir los ángeles a quitárselo porque todavía no era el tiempo. Por eso él se defendió, porque todavía no era el tiempo. Jesús siempre se defendía, Jesús era asertivo, él no se defendió al final de su ministerio porque él tenía que morir, por eso no se defendió, pero él siempre se defendía. Él era el modelo de asertividad. Y no se defendía a él, se defendía lo que él representaba, defendía el ministerio, su misión la defendía, no él. Jesús no era egocéntrico. Ni ególatra era la palabra, no es ególatra.
La persecución ha sido habitual a lo largo de la historia, ya lo hemos venido leyendo en la historia, la Biblia, la iglesia medieval, pero antes por eso los hijos de Dios recibieron persecución. Vemos a Abel, vemos a Noé. Noé, aunque no recibió persecución, recibió mucha presión. Vemos a Elías, y yo sé que se me está olvidando muchísimo, pero todos recibieron persecución. Los profetas fueron matados, fueron aserrados, fueron hechos un montón. A Jeremías lo pusieron en un hoyo con aguas negras un montón de tiempo. O sea, que el que dice lo que dice la palabra de Dios, y él siempre va a recibir persecución y de la fuerte. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Va a haber una presión de que nadie va a poder comprar ni vender, solamente los que se pongan de parte de la bestia. O sea, va a ser una coerción bien grande, animándolos a transigir en su vida. Cuando el parecer del mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro, de repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Nos da esa imagen. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Han sido un grupo de personas que se han mantenido fiel a sus principios. Esa es el remanente, como dice, el pueblo que vive una vida piadosa y obediencia. Por su gracia se mantiene firme cuando todo a su alrededor tiembla. Mientras el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Por el poder de Dios triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos. Como visto en Apocalipsis 9, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno a la adoración, y así va a girar siempre. Eh, Así que eso no es un chip, qué sé yo, porque usted no está adorando con un chip. Tiene que ser una adoración consciente en espíritu y en verdad. Identifiquemos a la bestia, primera parte, en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, me paré y vi sobre la arena del mar, vi subir del mar. Mar significa muchedumbres. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en el cuerno 10 diademas, y sobre la cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie como de oro, y su boca como boca de león y dragón, y dio poder, y su trono grande, y le dio grande autoridad. O sea, esa tenía 10 diademas y 10 cuernos y un nombre blasfemo. Y aquí nos dice, el libro de Apocalipsis identifica al dragón como Satanás. Dice que el dragón, recuerden la mujer embarazada que estaba embarazada, es una simbología. O sea, esto no estamos hablando de algo real, es un símbolo. Que recibió el desierto, la cogió, la amparó. Esa mujer es un símbolo de que de ahí va a nacer Jesús. Y cuando Jesús nació, dice que esa bestia, el hijo varón, iba a ser arrebatado para Dios y su trono mediante la Roma pagana que intentó destruir a Cristo. El archienemigo de Dios obra mediante instituciones políticas. Estos son instituciones, no son personajes, son instituciones. Sobre el poder de la bestia se nos dice, le dio poder, su trono y gran autoridad. Entonces, esta profecía se ha cumplido con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital a Constantinopla. Constantinopla es ahora mismo, yo menciono mucho ese país, esa es Turquía. Constantinopla es lo que es la capital de Turquía ahora. Se me acaba de olvidar el nombre. Pero esa, la voy a buscar, la capital de Turquía
que hubo un terremoto hace un tiempo ahí. Estambul, Ankara, se dice Ankara, pero realmente Estambul. Como dijimos, Estambul o Ankara estaba en un sitio estratégico porque ahí estaban, se unen tres continentes ahí. En ese mar se unen tres continentes, Europa, Asia y África. Entonces era un lugar sumamente estratégico y de ahí se diseminó el evangelio falso a todas partes. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo Roma o sede de los Césares. Entonces ahí se estableció eh, la bestia, el papado. O sea, se fue Constantino y le dejó a Roma, se la dejó al poder religioso que después fue el que después de la caída de Constantinopla se mantuvo el poder religioso y ese fue que por 1260 años gobernó tanto religiosamente como políticamente a toda Europa. Yo le dije que ellos eran lo que decían cuando había que, ellos eran lo que sancionaban la guerra o no, ellos lo que eran lo que sancionaba como los reyes, la boda de los reyes era un asunto político, ellos eran los que sancionaban las bodas de los reyes. O sea, el rey de Inglaterra se casa con una heredera de España, cosas así. Ellos eran los que hacían eso más, o sea, bendecían eso. Si ellos decían que no, no se podía. O sea, eso era eh, un asunto de control político. Cuando nacía también el heredero, todo eso ellos lo mantenían, así mantenían la política de Europa, no solamente el poder religioso, sino el político. Isaac Bacos declara, al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso al obispo de Roma, que se saltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y el cielo. Cuando dice aquí, Europa era lo más conocido. Eh, los otros continentes eran esclavizados por Europa, o sea, Europa era el poder. El papado no era otra cosa que el fantasma del imperio, eh, el imperio romano, el Roma imperial, era el mismo que papal, solamente o sea, cambió. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstate que surge y convierte en un sistema de adoración. Esta Roma no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Apocalipsis 13, 1 al 6 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir, ya vimos eso, vamos a seguir leyendo los otros versículos, y vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Recordemos que en el 1798, el general Berthier, por orden de Bonaparte, del emperador Bonaparte de Francia, envió a Roma y tomó al Papa Pío VI, me parece que es, Pío VI, y o sea, lo desterró. Eso significó una herida porque ya Roma no iba a tener el poder que tenía sobre Europa. En los 1900, Mussolini de Italia liberó, o sea, comenzó a darle poder otra vez al sistema, instauró otra vez el sistema. Esto no lo dice aquí, pero si usted lo busca en la historia, eso pasó así. Tenía gran autoridad, estas son las características, tenía gran autoridad y hacía blasfemia. ¿Por qué hacía blasfemia? Porque él decía o dice que tiene la autoridad de perdonar pecados. Recuerden que una vez a Jesús se le llevó un paralítico que lo subieron por el techo y que él le dijo que le perdonaba los pecados y hubo un escándalo ahí y porque decía que quién era él. También cuando Jesús fue llevado hasta el Sanedrín, él, él, él dijo algo de perdonar los pecados o que él era Dios.
él era Dios y el sumo sacerdote se rompió la ropa en símbolo de que había blasfemado, y eso es blasfemia. Aquel Jesús era Dios, pero este no es Dios. Él se hace pasar por Dios y perdona los pecados. Eso es blasfemia. Ya en la parte del miércoles identifiquemos a la bestia, la segunda parte. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su gozo y su deleite en adorarlo a Dios. ¿Y cómo nosotros escogemos eso? Adorando en el día que Él dijo. Esa es su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos por Él porque saben cuán comprometidos están con ello. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 semanas, que son los 1260 días. O sea, 42 meses, usando el hebreo 30 días, equivale a 1260 días, que son igual a 1260 días desde 1538 después de Cristo hasta el 1798 después de Cristo, son los 2000 donde la bestia trató de matar a su hijo en la persona de sus seguidores. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al nuevo pontífice como embajador de Roma y lo visita regularmente, le piden consejos, él va y se reúne a la ONU y además y él se para en la plaza de San Pedro y allá un montón de gente pues se para ahí y y están defendiendo el día domingo como el día de la familia. Hay anarquía, hay corrupción y todo el que se ponga detrás de eso va a ser acusado de deslealtad al gobierno. O sea, van a decir que están en contra de la familia, van a decir que están en contra de adorar de Dios, van a decir que están en contra o sea, de restaurar la tierra, porque la tierra se está dañando y de una manera es descansar el sábado para salvar al ambiente y todas las cosas. O sea, son muchas cosas que están ahí envueltas, que el que no sea parte de eso va a ser tildado de enemigo de Dios. Así va a ser el asunto. Apocalipsis 13:11-18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a un cordero y hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, hay dos bestias. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra, y se le ha permitido hacer señales y grandes prodigios en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Y se le permitió infundir a la bestia la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hace que todo pequeño siervo libre se le pusiera una marca en la bestia, que ninguno pudiese comprar ni vender sino lo que tuviese la marca de la bestia o el nombre de la bestia, el número de todos. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que su nombre es 76. Esta nación, y aquí nos dice cuál es esa bestia, y aquí dice que Estados Unidos marca perfectamente en esta descripción, declara su independencia en 1766. Fíjense que es muy parecido a 1798. Adoptó su constitución en 1789 y fue reconocido como potencia mundial en el siglo XX. Tenía cuernos semejante a un cordero, pero después hablaba como dragón. Fíjense que los Estados Unidos se formó porque la tierra abrió su boca para ayudar a los que huían de la bestia. Era una nación protestante que defendía la libre
la libertad de religión, la libertad de conciencia, pero poco a poco eso se está cayendo. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene corona ni cuerno porque es una república, no es una monarquía. Los dos cuernos representan sus dos principios básicos, que son la libertad política y religiosa. Es una nación, vuelvo y digo, mansa porque defendía los derechos humanos y se vuelve dragón porque ahora tiene autoridad y abandona sus principios de de libertad religiosa y libertad política, haciendo que la bestia y su imagen adoren a la primera bestia. A reconocer la autoridad espiritual y secular del papado, según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de iglesia y Estado, y exigirá que todos adoren a la bestia. Ahí también sale el protestantismo apóstata, porque recuerden que Lutero y los demás reformadores luchaban para mantener los principios bíblicos. El protestantismo se llamó protestantismo porque ellos protestaban. Eso es protestantismo, es porque protestan contra el papado, y ahora se llama apóstata porque dejaron de protestar y se van a unir. Es más, ellos van a incitar, ellos van a hacer lo primero, que se van a unir a esa religión. Eso es lo que va a pasar. Adorar a la bestia, su imagen, alude a Daniel 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que se postraran ante una bestia de oro o serían arrojados a un horno de fuego. Babilonia antigua, Babilonia moderna, la cuestión es la adoración. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la gracia de Dios, de una alma transformada por su amor y un corazón lleno de su Santo Espíritu. Entonces no nos amordemos al mundo actual, sino que viviremos según la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Esta es nuestra única seguridad. Dios no violenta nunca la voluntad de conciencia. Fíjense que este escritor siempre, y ayer estaba mirando una predicación de la iglesia donde pastorea Doug Batchelor, que decía que si no hay libre albedrío, no hay amor. O sea, amor, libre albedrío. Nunca puede haber coerción. Amor, libre albedrío. Cuando ya se obliga a que se haga una cosa, ya eso no es amor. Y aquí nos dice que a través del temor y de la fuerza, o sea, si no me adoras no vas a comer, si no me adoras no vas a poder comprar, si no me adoras te voy a hacer la vida imposible. Procurará regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir eso, recuerden la adoración. Todo este montaje es para conseguir la adoración que le pertenece a Dios. Así que es muy importante para el enemigo la adoración. Y los induce que imponga leyes humanas contrarias a la ley de Dios. El conflicto de los siglos, página 649. Para poder soportar las pruebas que les espera, debe entender la voluntad de Dios, la cual se revela en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan, el carácter, el entendimiento, y solo lo que hayan fortalecido su mente. Eso no va a ser, yo voy a decidir, mi hermano, si usted no tiene, como digo, aceite entre su lámpara, no va a poder recibir esta presión. Son los que hayan fortalecido su mente con la verdad de la Biblia, podrán resistir el último gran conflicto. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como regla fija sobre todas las doctrinas y sobre toda la base de la reforma. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos, ni las decisiones, ni los concilios ecuménicos tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir
un categórico, así dice Jehová. Pero para mantener un así dice Jehová, hay que tener la fe de Jesús y hay que estar cimentado en la palabra de Dios. De otra manera no se va a poder. Y eso va a ser ahora. Bueno, sin más, yo me despido. Le invito a estudiar esto se está estudiando con el conflicto de los siglos. Es un libro muy bueno. Si lo quieren conseguir en audio, se lo estoy dejando ahí en los comentarios. Así lo pueden escuchar, es más fácil cuando están manejando, cuando tengan tiempo libre. Estos capítulos de esta semana son del 31, no, del 34, del 35 al 36, así que los invito a leer. Yo sin más me despido, pero antes vamos a orar, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. En este momento agradecemos la oportunidad que tú nos das de compartir estas lecciones con las personas que tienen vernos, Señor, hable nuestra mente, nuestro entendimiento. Sé que hay algunas de estas porciones que quizás sean un poquito difíciles de entender, pero ayúdanos, Señor, a comprenderla y no solamente a comprenderla, sino a estar alerta a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuídanos, bendícenos siempre y sé con cada de las personas que nos ven, súplele todas sus necesidades de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.